Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Nicaragua Investiga. Soy Jennifer Ortiz. Hoy tenemos Story Time y vamos a contarles una anécdota que quedó detrás de bastidores en las narraciones periodísticas, y es una experiencia que tuve con Bayardo Arce allá por marzo del año 2017. Resulta que yo en el año 2016 decidí dar un giro profesional y me retiré del periodismo como tal para ir a emprender en un proyecto que era una productora audiovisual. Lo que buscaba esta productora era realizar videos de manera independiente para personas que necesitaran contratar esos servicios. Resulta que uno de esos primeros clientes que tuvimos fue un programa que se transmitía en Voz TV que se llamaba Nicaragua Turismo e Inversión y que era conducido por Lucy Valenti y por Carmen Elizondo. Doña Lucy, como muchos recordarán, tenía una larga trayectoria en el área del turismo y con este programa pues trataban de dar a conocer lugares turísticos, pero también entrevistaban a personalidades de ese sector para conocer qué tal iban funcionando las cosas. Se hacían cuestionamientos eventualmente, pero por lo general era la promoción del turismo y conocer cómo este sector podría desarrollarse más en el país. Una de esas entrevistas resultó ser la de Bayardo Arce. Nosotros llegamos como productores independientes acompañando a doña Lucy, que fue en esta ocasión la que realizó esa entrevista. Recuerdo que las oficinas de Bayardo Arce se encontraban ubicadas cerca de Lugo Rentacar, en Bolonia, de hecho también vecino de la familia dictadora que, como todos los nicaragüenses nos hemos enterado, se han apropiado básicamente de todo ese sector y lo han militarizado de alguna manera. Y la mayoría de gente debe de imaginar que antes de realizar la entrevista hay un momento previo donde se preparan los equipos, sobre todo porque es televisión, entonces se prepara la cámara, se montan luces, se ponen los micrófonos, se hacen pruebas. Y en todo ese momento las personas tienen pláticas previas que no se transmiten, que no se están grabando. Resulta que cuando llego y empezamos a instalar los equipos, andaba otro productor también, Bayardo Arce me queda viendo y me dice, extrañado, tengo mucho de no verte en la televisión. Y ciertamente yo tenía ya un par de años, bueno, un año, porque como les digo, pausé mi trabajo periodístico en 2016 y eso fue como en marzo de 2017, así que yo tenía un poco más de un año de haber dejado el trabajo en televisión. Me dijo que no me había visto y que ahora qué hacía, que a qué me dedicaba. Entonces le expliqué sobre la productora, sobre las expectativas que teníamos, porque recién de verdad estábamos iniciando. Los que han emprendido entienden que el primer año es durísimo y sobre todo en un sector tan difícil como el de la televisión en Nicaragua, pero en ese momento Bayardo Arce hizo este comentario que es el objetivo de este segmento, y me pareció sumamente curioso porque yo entendía que Bayardo Arce es o era en ese momento una de las personas más cercanas y por supuesto más cómplice de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. ¿Por qué? Y vamos a hacer un poquito de recuento histórico antes de pasar a la famosa frase que me dijo. Bayardo Arce fue parte de los llamados 9 comandantes de la revolución que formaban lo que se conoció como la Dirección Nacional del Frente Sandinista. ¿Cómo surgió esta dirección nacional? Pues el Frente Sandinista en algún momento de su historia se dividió en 3 facciones. Ellos que hablan ahora tanto de que la oposición no logra entenderse y que nunca concretan la unidad, ellos tampoco lo lograron en su momento. Ellos también estaban divididos, fragmentados, tenían opiniones diferentes. Y esto hizo que surgieran 3 tendencias dentro del Frente Sandinista que tenían diferentes estrategias planteadas para enfrentarse a la dictadura de Somoza.
la Guerra Popular Prolongada o GPP, la tendencia insurreccional y la tendencia proletaria. Resulta que cuando Somoza abandona el país y los sandinistas declaran la victoria sobre esa dictadura, es que empiezan a preocuparse sobre concretar este famoso proceso de unidad, porque si no, este vacío de poder hubiese causado conflictos internos nuevamente dentro del sandinismo, porque iban a discutir que quién iba a tomar el poder, que quién iba a tomar las decisiones importantes, que cómo se iba a administrar esa nueva presidencia que quedaba vacante. Resulta entonces que acuerdan crear lo que, como ya les decía, llamaron la Dirección Nacional del Frente Sandinista, y cada tendencia decidió nombrar a 3 representantes. Es por eso que terminan siendo 9 comandantes. Bayardo Arce iba en representación de la tendencia Guerra Popular Prolongada. Pertenecer a la Dirección Nacional del Frente Sandinista no era cualquier cosa, eran los hombres de mayor poder en ese momento en Nicaragua, y por muchísimo tiempo mientras estuvieron en el poder, y aún cuando salieron del poder en 1990, seguían ejerciendo de alguna manera control sobre muchas de las actividades importantes en la vida política y económica del país. Antes de eso, Bayardo Arce había sido periodista, había trabajado para el diario La Prensa, y su papá había tenido un periódico que tenía una línea editorial confrontativa contra la dictadura somocista. Entonces, esto es importante entenderlo y tenerlo como referencia para saber quién era Bayardo Arce. Vamos a volver entonces a marzo de 2017, cuando yo acompañé a doña Lucy Valenti a producir esta entrevista con mi equipo de trabajo en ese momento. Cuando yo le comenté a Bayardo Arce sobre mi proyecto, él me quedó viendo con una cara de incredulidad y me preguntó que si realmente yo creía que yo iba a poder despegar con ese proyecto cuando yo estaba incursionando en un área de trabajo donde Juan Carlos Ortega Murillo, el hijo de la Chayo, así me dijo, tiene el control absoluto. La producción audiovisual de todas las instituciones del Estado, me dijo, las tiene ganadas Juan Carlos Ortega Murillo. No necesito decirte que vos no vas a poder competir ahí. Además, ellos tienen toda la plata del mundo para poder equiparse y sacar un mejor producto del que cualquiera de ustedes puede producir ahora con los equipos que tienen. Y ellos son los únicos que tienen autorización para meter drones. Solo ahí ya no tenés posibilidades de competir. Así me dijo. Bayardo Arce desconocía que yo no le pretendía trabajar al gobierno tampoco. Yo pretendía producir de manera independiente comerciales, productos documentales con organizaciones y con cualquier otro tipo de persona interesada en hacer producción audiovisual. Pero en fin, él me dijo eso, luego se puso a reír y me dijo lo siguiente: yo no he dicho esto, si alguna vez vos decís que yo lo dije, yo lo voy a negar. Yo no he dicho nada y aquí cierro la conversación. Y nosotros nos reímos y pues yo no le comenté la verdad, absolutamente nada sobre eso que me dijo. Yo me puse a reír y me quedé así como, es que se los juro que yo en ese momento no esperaba que me dijera algo así. Entonces es como cuando alguien te agarra, como decimos en popular nicaragüense, fuera de base y no sabes qué contestar. Yo en ese momento estaba apenas procesando toda la información, entendiendo que era realmente serio lo que estaba diciendo este señor. Lo cierto es que en 2018 Bayardo Arce dio una entrevista que se volvió muy controversial. Se la dio a Patricia Yaniot para la cadena Univisión y cuestionó la reforma a la seguridad social que hizo Daniel Ortega en ese momento y que generó la crisis sociopolítica que todos conocemos. Escuchemos. ¿Se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social? Pues sí, yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones,
lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial para analizar la propuesta y presentar alternativas desde el punto de vista de ellos. Y eso se tradujo en que la política de consenso que hemos tenido en los últimos 10 años y que ha permitido que el país vaya saliendo poco a poco adelante, se viera rota. Bueno, yo creo que con toda la libertad del mundo, pues hay jóvenes que tienen el derecho de pedir que se vaya Daniel Ortega. En todos los países del mundo hay gente que no quiere al gobierno que tiene. Están unos jóvenes protestando pacíficamente y de repente llega una serie de gente a agredirlos. Creo yo que esa fue la segunda chispa detonante. Porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se va? ¿Por qué llegan unos, por muy simpatizantes del gobierno, a atacar a quienes sencillamente están de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con la medida del INS? Después de eso, sabemos que Bayardo Arce ha sido completamente relegado de la dictadura, lo tienen con un cargo como asesor presidencial, pero ya no tiene el poder que antes tenía. Para esta época, Bayardo Arce se reunía con los empresarios, era el enlace directo junto con Baltodano, quien ahora se encuentra preso. Y hacía reuniones, daba conferencias de prensa, aparecía en los medios de comunicación constantemente hablando sobre el panorama económico del país, la situación del turismo, la situación de las empresas, las nuevas inversiones que venían, todo eso se lo han quitado, se lo quitaron, mejor dicho, y lo pasaron a manos de Laureano Ortega Murillo. Otra cosa que hay que recordar es que Sofana Arce, hija de Bayardo Arce y de Mónica Baltodano, fue arrestada durante las protestas de 2018 porque ella era una de las manifestantes y por muchísimos años había expresado su descontento con la dictadura. Entendemos que Sofana Arce se fue del país y lógicamente alguna fricción tuvo que haber entre ella y su papá, Bayardo Arce. Tuvo que haber hecho algún intento por negociar la salida de su hija. Finalmente lo hizo, pero Bayardo Arce quedó completamente relegado. De hecho, nunca supimos qué es lo que quiso decir en el diálogo nacional antes que Rosario Murillo lo interrumpiera y lo obligara a dar la vuelta y a retirarse junto con ellos también de ese controversial diálogo en el cual fueron básicamente avasallados por jóvenes estudiantes que les reclamaban la forma en la que habían tratado de contener esas protestas. Esto es lo que sucedió tras bastidores de esta entrevista. ¿Qué le parece a usted? Deje sus comentarios abajo en este video. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Recuerde que hay más en www.nicaraguainvestiga.com. Hasta la próxima. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Soy Jennifer Ortiz, esto es Nicaragua Investiga. Gracias por su suscripción porque con ella nos ayuda a seguir generando más contenidos. Para nadie es un secreto que el Frente Sandinista hace gala del famoso refrán mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y un claro ejemplo de eso es Evers Cárcamo. Si usted es de la nueva generación y no le suena ese nombre, le vamos a hacer un resumen en unas pocas líneas. Se trata de un ultra sandinista que pasó de la extrema pobreza a ser vicealcalde de Managua y diputado nacional. De niño arriesgó su vida por el sandinismo en el servicio militar obligatorio y allá por los años 90 era todo un personaje popular gracias a su programa de chistes y de bromas callejeras. Esta es la historia de su caída en desgracia. Según él mismo ha contado, empezó a militar en el Frente Sandinista gracias al trabajo que desempeñaba con tan solo 11 años, la pirotecnia. Para entonces, guerrilleros clandestinos del Frente Sandinista que luchaban contra Somoza lo contactaron para que les ayudara a fabricar artefactos explosivos y con ellos ejecutar acciones para desestabilizar a esa dictadura. Cuando el Frente Sandinista gana, él se suma a los llamados cachorros de Sandino, que es a como entonces le llamaban a los niños que eran enviados al combate para enfrentarse a la contra. Todo aquel que va a la guerra sale lisiado, aunque no salga con un charnel, o aunque no salga con un balazo, o un brazo menos, o una pierna menos. Porque ir a la guerra es traumático. Sí. La guerra es lo peor que te puede pasar en la vida.
Tras su servicio, le ofrecen conducir el programa Los Cachorros en televisión para motivar a los niños y adolescentes a sumarse a la guerra. Pero también reportaban diferentes combates, sobre todo en los que ellos ganaban. Ahí se enamora de la televisión, aunque nunca la desempeñaría más que de manera muy improvisada. Ahora sí, vamos rumbo a la capital. Llegó el momento que todos esperábamos. El primer encuentro de jóvenes desmovilizados, o sea, cachorros reservistas. Ahí estarán jóvenes de las diferentes regiones. El Pelón, Mi 8, Walter, Oso, Gargantepato. Al salir del poder el Frente Sandinista y terminar la guerra, él se reinventó, creó un programa de chistes y de bromas callejeras llamado La Cámara Matizona, que tuvo mucho auge y mucho éxito en esa época. No era para menos, tras más de una década de guerra, la risa se extrañaba muchísimo en el país. Aunque también generó debate social, el lenguaje pasado de tono, la sexualización de las mujeres y algunas bromas extremas incomodaban a muchos. Luego de eso, uno de sus segmentos, que se llamaba El Chacuatol y que hacía burlas sobre los diputados y los políticos, también eran motivos de quejas en Canal 4, donde este programa era transmitido. A Cárcamo, por sus maneras, su léxico y su personalidad, se le dio un apodo peculiar. Se le conocía